pero también tenemos que hablar de un tema muy importante para República Dominicana y es hablar de estadísticas. El año pasado se realizó el censo en República Dominicana y ya hoy se hizo una rueda de prensa arrojando datos más específicos acerca de los hallazgos que tuvieron a bien tener estos jóvenes y estas personas responsables de hacer este levantamiento, porque sin estadísticas no podemos desarrollar políticas públicas. Y para eso, hoy tenemos a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotti Rivas, con nosotros y a Francisco Cáceres, director del Censo y Encuesta. Bienvenidos. Francisco Cáceres. Francisco, bienvenido. Francisco, ¿cómo está usted? Tome asiento. Pueden sentar. Gracias. Hoy presentaron Miosotti su informe general que tiene parte de los resultados importantes y que también luego ya durante los siguientes meses continuarán publicando informaciones. Pero el informe del día de hoy que se dio a conocer, ¿cuáles elementos puntuales se estaban dando a la prensa nacional para que todos tengamos la información a la mano? Sí, bueno, muchísimas gracias, Faride, Nairobi, muy encantada de estar aquí con ustedes. Ya después del día de hoy, calientito de una vez comenzar aquí en el programa y bueno, saludar a María Celia y a Diana. Mira, nosotros en el día de hoy, y como ustedes bien decían, desde el año pasado hemos estado dando datos preliminares del censo. En agosto se hizo un informe preliminar de volúmenes de población. Compartimos luego en noviembre el informe básico sobre el tema de volúmenes de viviendas, hogares y población al nivel hasta de distrito municipal. Y en el día de hoy pues estábamos entregando información del informe general, que es un informe que ya primeramente ve una evolución censal en la República Dominicana desde el año 1920 hasta la fecha, que ve los temas de cómo ha sido nuestra tasa de crecimiento intercensal y que también entonces comienza a caracterizar algunos de los temas como los hogares, qué tipo de la vivienda, qué tipo de materiales de construcción tienen, sus techos, sus paredes. Hablamos de si existen los hogares, cómo es el tema del agua, ¿verdad? Y de dónde se recibe, si se recibe desde una llave pública, desde el tema de los servicios. De los servicios. Y un dato bastante importante que es el de la transición demográfica, ¿verdad? O sea, todo el tema de ver también por edades cómo ha evolucionado la población a lo largo del tiempo. Y yo creo que con eso, sobre todo, estamos entregando lo que se conocen como estos denominadores de población, que para instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ya tenerlo por edades, pues apoya bastante a lo que es la planificación de este tipo de instituciones. Claro, y hay un dato, vamos a comenzar por el primero, que es el más general, que aunque se había dicho de manera preliminar, la cantidad de personas que somos en el país. A muchos les sorprendió que se dijera que 10.7, más o menos, ¿verdad? Para no ir con los detallitos del número que sigue, 10.7 millones. La gente decía, pero es que somos más, no puede ser, a mí no me contaron. Los datos que ustedes explicaron, ¿qué ha pasado? Porque ha descrecido, si cabe la palabra, la población en República Dominicana, ese crecimiento poblacional, ¿por qué ha pasado? Y además de esto, el elemento que la gente dice, bueno, a mí no me contaron, pero hubo un % que efectivamente no estuvo en el censo. ¿Qué porcentaje y qué implica esto en los resultados? Exacto. Sí, ciertamente. Los censos realmente aspiran a levantar información sobre todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas. Pero eso no pasa de ser una aspiración. Y los países con la mayor tasa de cobertura censal, Cuba es el país que tiene la tasa más alta de cobertura. Después los demás, todos tienen omisión, por muchísimas razones. La población cada vez se vuelve más móvil. Es mucho mayor la tendencia que las personas trabajen fuera del hogar durante todo el día y cuando el empadronador llega... No hay nadie en la casa. Claro, no pueden ir a visitarlo en la noche. Y eso pasa en todos los países y es una tendencia creciente. Hay otros factores que intervienen, como es la propia seguridad. Entonces, la gente no abre. Exactamente. Entonces, cada vez en los países nuestros son mayores los espacios habitacionales, digamos, enajenados. Ok.
donde no se permite la entrada de, Sí, sí. a determinadas personas que no sean del contexto. ¿Qué cantidad de hogares estipulan ustedes o proyectan ustedes que dejaron de ser censados, según el levantamiento que hicieron? Alrededor del 20%. 20%, Claro, que es una cifra significativa. Claro. Y que es más que en censos anteriores. Sí, precisamente por Por esa el cambio de tendencia movilidad. creciente que hay y la propia metamorfosis en términos tecnológicos que necesitan de un aprendizaje hasta consolidarse, también influye. Y eso ocurrió no solo a la República Dominicana. Y señor Francisco, ¿qué pasa entonces con esa cantidad, un cuarto básicamente, que dejó de censarse? ¿Hay una manera de tabular esos datos y hacer algún tipo de inclusión de todas maneras o esas personas no están contabilizadas? Sí están, porque como parte del proyecto censal, la ONE contempló una recomendación que hizo Naciones Unidas en el año 1958, cuando ya vislumbraba que empezaba a crecer el número de hogares que se quedaban sin empadronar, y es que se haga una encuesta de cobertura para medir el número de viviendas, hogares y personas que se quedaron sin empadronar. Y la propia demografía, yo soy demógrafo, enseña las técnicas de cómo incorporar esas viviendas, hogares y personas que no fueron empadronadas, cómo incorporarlas de manera científica Ok. y con una muy buena aproximación a lo que es la realidad. Así que si usted no lo censaron como quiera, usted está contemplado en ese Dentro de la total. métrica. Así Dentro es, de la Dentro de métrica. Y dentro de esa métrica tenemos, por ejemplo, la composición por la edad, qué cantidad de jóvenes tenemos, qué cantidad de mujeres tenemos, cómo estamos compuestos como sociedad. Tenemos más hombres que mujeres, la cantidad de jóvenes. Le vi un dato rápidamente que dice que más del 45% de la población tiene menos de 15 años, ¿o me equivoco? No, no. No, a ver, vamos a Realmente, ver. al contrario, es decir, cada Ahí vez está. tendemos a ser una población más envejecida. A más envejeciendo. Claro, porque la fecundidad ha bajado en la República Dominicana. Para que tengan una idea, en el año 1965, una mujer en sus 35 años de vida reproductiva, que aproximadamente tiene, tenía en promedio 8 hijos. 8 hijos. 8. A eso se le llama el máximo biológico. Ok. En promedio, 8 hijos. Y en este momento, el número promedio de hijos que tendría cada mujer en sus 35 años de vida reproductiva, con las condiciones de fecundidad de hoy, es poco más de 2. Bueno, que hay 3 Wow. padres de uno cada uno. Exactamente. Porque, Fue el mejor censo aquí. porque realmente ha habido un proceso de transición demográfica que todavía la República Dominicana no cierra ese proceso, pero ya está muy próximo a cerrarla. ¿Y O cuántos sea- tenemos de población adulta con relación a población joven según los resultados? Mire, la población adulta, cuando hablamos de adultos, realmente nos referimos a los adultos mayores. Adultos mayores. estamos- ¿Más de qué edad? Después de los 65 Después de los años. 65 Ok, años, ok. nosotros estamos por encima del 6% de la población. Por encima del 6%. Claro. Y eso ya no es para preocuparse, pero sí para ocuparse. Sí. Para hacer Para políticas. generar las políticas necesarias. Exactamente. Correctamente. Y empezar a pensar, y el censo es una gran oportunidad exactamente para ponernos en el centro de la discusión en relación a cómo vamos a manejarnos nosotros Claro. en lo adelante. Es una tendencia mundial. Algo que preocupa mucho es la movilidad también hacia las grandes urbes. Tenemos la provincia de Santo Domingo, tenemos la ciudad de Santiago, y que eso trae, por supuesto, un impacto a todos los niveles, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del tráfico, en fin. En el censo, la concentración de la población se da mucho más en esas urbes, hay un desplazamiento todavía abierto. ¿Y cuáles son las zonas menos pobladas? Mire, realmente la región metropolitana sigue siendo el polo de concentración poblacional. Más de un tercio de la población Más de un tercio de la se población. acumula en la región metropolitana. Obviamente, Cuando hablamos de la región metropolitana, don Francisco, vamos a incluir el Gran Santo el Domingo. Gran Gran Santo Santo Domingo, Domingo. así Y sigue la huella urbana hasta, me imagino, hasta San Cristóbal, ¿no? Hasta Jaina, San Cristóbal. podría Claro, seguir. porque ya se vuelve, Jaina es un barrio de la ciudad de Por Santo eso, Domingo. para ubicarnos, que Jaina está dentro de esa huella urbana. ¿sabes? Exactamente. Y ciertamente Santiago sigue teniendo un peso importante en cuanto al crecimiento poblacional y a la concentración. Ahora, en términos de movilidad, Ajá. la región este, específicamente la provincia de Altagracia, es la que tiene el liderazgo en este momento en la República Dominicana Ok. en materia de crecimiento. La
la población de la provincia de Altagracia creció en un 5%, cuando el resto de las provincias del país están muy por debajo de esa tasa de crecimiento, incluyendo el Gran Santo Domingo. Wow. Antes de pasar a las viviendas, que es un punto Sí. importantísimo en el informe, el tema del acceso al agua potable me llamó mucho la atención, porque uno pensaría que a esta altura de la vida y todo lo que se ha trabajado, ya eso sería distinto. Entonces, dice que en la zona rural la situación es que un 44% de los hogares se abastece de agua para uso doméstico vía un acuerdo dentro de la vivienda, acueducto, me imagino que quería dentro de decir. la Sí, vivienda, yo iba a sí. traducir, me imagino que era un acueducto. Sí. Pero significa que hay un 56% que no tiene agua potable directamente de acueducto en la zona rural. Cuéntanos un poquito de esas estadísticas que pudieron levantar. Todavía no tenemos acceso en todas partes de agua potable. Así es. Ciertamente hay grandes deudas y eso no es una situación privativa de la República Dominicana. Si los países del tercer mundo realmente tienen todavía mucho que cubrir en materia de saneamiento básico en sentido general, Sí. porque vale para el agua y vale para el servicio sanitario, que de alguna forma Exactamente. está asociado al agua, y que ambos son elementos fundamentales en la vida cotidiana y en la salud de la población. Entonces, pero por otro lado, es importante el porcentaje, si medimos en términos de tendencias, ha aumentado de manera importante Aumentado. el segmento poblacional que es abastecido de agua del acueducto, ya sea dentro de la vivienda o sea una llave pública o una llave en el patio. Y en eso se ha avanzado mucho. En las estadísticas, en cuanto a llave pública, ¿cuántas personas se abastecen? El número que ustedes dieron a conocer. En este momento ¿No lo tienen? no memorizo. No me preocupe, lo tenemos aquí. Es bueno decir que todavía, pero el suministro de agua potable está llegando a una gran parte de la población. Claro. Quizás no igual, no con la asiduidad que debería de llegar. Correctamente. O sea, tenemos sectores donde llega 2 veces a la semana, una vez a la semana, o llega 2 veces a la semana, pocas horas. Entonces, eso también está identificado en el censo porque eso le da un pie de amigo al Estado Dominicano para poder trabajar en ese sentido. Hay otro tema importante, las viviendas. La vivienda, el déficit habitacional, a sabiendas de que es un derecho fundamental del ser humano tener acceso a una vivienda. El 20% de las viviendas que hay en República Dominicana, bueno, ya dijimos que no fue empadronada, dice que el 79% de las viviendas fueron censadas, pero ustedes hablaron de los materiales de construcción. Y eso es un tema muy importante porque hay gente que entiende que en zonas urbanas tenemos casas con todas las mismas condiciones. ¿Qué revela el censo en cuanto a los materiales de construcción y qué evidencia en los grandes desafíos que tenemos? En términos nuevamente hablo de las tendencias, ha habido un aumento importante en cuanto a lo que es la calidad de la vivienda, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Solo para tener un ejemplo, hace 20 años, Ajá. alrededor del 10% de las viviendas tenían piso de tierra. Claro. Y en este momento esa cifra es poco más del 1%. Encontramos cemento, encontramos mosaico, Exactamente. la gente poniendo. Granito, o sea, algo Exactamente. Y lo mismo ocurre con los materiales de construcción de las paredes. Se ha ido sustituyendo la madera. Se ha ido sustituyendo por blocks o concreto. Es decir, el porcentaje de viviendas con paredes de blocks o concreto, aún en la zona rural, es elevadísimo. Inclusive si se compara con otros países de la región. Entonces, en ese sentido, la vivienda es uno de los, digamos, de los elementos que han experimentado grandes mejoras en los últimos 15, 20 años. Bueno, porque hemos pasado de ser un país rural también, hace años ha vivido un proceso. ¿Tú querías mencionar algo? Sí, Vanessa? solo para un poco el tema de los datos que mencionabas, en el tema de la construcción, del material de construcción del piso, Ajá. cemento un 50.9%, cerámica un 34.1%, mosaico 10.4%, tierra un 1.9%, granito 1.7% y otros un 10%, o sea, era un poco lo que comentaba Fran, o sea, ya tienes un buen volumen que ya no está en tierra el piso de la vivienda, y eso es un tema también de dignidad, ¿verdad?, que vemos y que tiene que ver con entonces una mejora de alguna manera en la calidad de vida de la gente en sentido general. Y por ahí quería ir, Miosotis, ¿qué ha implicado? Ustedes yo sé que trabajan con los números, pero como analistas también, los resultados que han ido encontrando ustedes en el camino, ¿qué nos dice a nosotros como sociedad? ¿Cuáles son los aprendizajes que tenemos que tener? Y yo sé que de aquí se van a crear todas las políticas públicas, pero me gustaría escuchar lo que ustedes opinan al respecto de lo que se ha presentado hasta el momento.
Sí, yo quiero decir que, y retomando algo que comentaban al principio, ese tema del envejecimiento de la población y lo Sí. que implica. Nosotros tuvimos hoy en la presentación una demógrafa internacional, Laura Won, que ella nos ponía la atención en el tema de los cuidados, ¿verdad? Porque tenemos una población que está envejeciendo y que por tanto entonces va a implicar que haya gente que cuide a esas personas que están envejeciendo, pero también hablaba de un tema interesante que es el aumento de la productividad, porque tenemos un bono demográfico, tenemos una población que todavía también es joven, que hay que aprovechar, ¿verdad? Y que entonces cómo buscar políticas públicas activas que incrementen la productividad, mejoren los salarios, mejoren la calidad de vida, ¿verdad? Y que nos dé entonces cuenta de una población que va envejeciendo también con dignidad. Sí, ¿no? claro. Y eso es muy importante y que se vaya bajando esta relación de dependencia que pudiera tener un hogar joven por estar cuidando a adultos mayores o inclusive por estar con niños pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te vas debatiendo entre esas dos realidades? Y es algo que la política pública realmente debería de atender. Don Francisco. El tema, por ejemplo, también del... perdón, ahí mismo. No, que le iba a decir era algo de lo que le habíamos preguntado. Pero por ahí mismo también, que hablamos de los envejecientes, el tema de la niñez, qué evalúa el censo, qué detalla el censo acerca de nuestros niños, que es también una franja vulnerable de la población. Tenemos envejecientes por un lado, tenemos esa niñez también que necesita políticas públicas, y ahorita hablaba yo de la discapacidad, que es un tema que yo sé que ahora ustedes también introdujeron dentro del cuestionario para identificar los hogares que tenían alguna persona con algún tipo de discapacidad. Claro, primero con la niñez, el primer tema a destacar es que cada vez tenemos una tendencia a tener menos niños. Menos niños. Por lo que decía hace un rato, como ha disminuido la fecundidad, Claro. pues cada vez en términos proporcionales la población infantil tiene un menor peso en la población. Al mismo tiempo que adquieren un peso cada vez mayor los envejecientes. Entonces eso produce una situación que ya mencionaba Sí. Miosotis, lo que es la relación de dependencia. Es decir, ¿cómo manejar eso? Ella hablaba del bono demográfico, y el bono demográfico es importante en la medida que lo aprovechamos, porque la fecundidad de hace 15, 20 años Ya no atrás, existe, no es. claro, ahí se produjo, digamos, un número de niños que hoy son adolescentes. Entonces, ahí los tenemos. Si nosotros no somos capaces ahora de darle la educación y profesionalización adecuada, pues perdimos el bono. Porque esas personas, muchos de ellos pasarán a engrosar los ejércitos de personas con precariedad en términos de condiciones de vida. Entonces, el censo nos pone de manifiesto eso, es decir, nos retrata una situación que tenemos que mirar con cuidado y con atención al mismo tiempo. Y estamos en el proceso de transición, como decíamos hace un ratito, cada vez la tendencia a tener menos niños y más viejos, por hablarlos en términos francos. Entonces, ¿cómo manejarnos en términos de políticas públicas? Exactamente. Y el censo nuevamente nos lo dice, nos retrata la sociedad en términos de lo que son las personas, las viviendas y los hogares, porque también nos está hablando de las estructuras de los hogares. Sí, claro. ¿Cómo son los arreglos familiares hoy día? Cómo el propio quehacer económico y social, la propia incorporación de la mujer, que obviamente, afortunadamente, cambió de roles. Lo bueno es que estamos viviendo más también, se ha prolongado la vida. Efectivamente. Claro, Lo que hay que buscar la forma de vivirla dignamente. Exacto, Que exacto. la mujer de hoy Ajá. tiene proyecto de vida. Claro. La mujer hace años atrás, décadas, era parte del proyecto de alguien. Correcto. Primero era parte del proyecto familiar porque la tenían ahí para que se casara O cuidar a uno de los padres. o cuidar a uno de los padres. Pero mientras tanto que ayudar a los quehaceres del hogar y hasta los quehaceres del conuco. Después que se casaba pasaba a ser parte del proyecto de un sujeto, Claro. no de ella. Hoy día no. Hoy día la mujer tiene proyecto de vida como tiene y deben tener todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, agradecerles porque definitivamente con esta información y la que seguirán suministrando durante el transcurso del año, se pueden crear buenas políticas, que podamos tener una población quizás mayor, envejeciente, pero con mucha dignidad
con las condiciones para que puedan vivir dignamente y también quizás fomentar también que sigamos teniendo niños, porque necesitamos jóvenes y mano de obra también para trabajar. Y bueno, y todos los resultados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por el trabajo que realizan. ¿Verdad? El compromiso con las estadísticas de este país. Ojalá y se apruebe pronto el proyecto para tener una ONE mucho más fuerte, capaz de dar esas estadísticas que tanto necesitamos. Pero señores, antes de irnos a la pausa, vamos a continuar con un poco de humor. Como comenzamos la semana, vamos a cerrar con él, con Anderson.